Tenemos una invitada especial, ella es Yara Lescano de la comunidad hermana Poder de Dios. Y en esta noche ella nos va a acompañar con esta que es la intercesión profética, ¿no? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Yara Lascano, como Francesco decía. Y bueno, el día de hoy tengo el súper honor de venir a presentarles un tema que realmente creo que el Señor ha diseñado para sus hijos fieles, que creo que somos nosotros. Y este tema nos llegó a través de un hermano hindú. Y fue una conferencia que hubo hace un tiempo ya, en el que él nos vino a impartir lo que el Señor le había mostrado y esta nueva forma de escuchar la voz del Señor, porque no es más de que realmente escucharlo para poder interceder. ¿Y de qué se trata la intercesión profética? En Ezequiel 20:30 el Señor nos dice: he buscado entre ellos alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí, para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera, y no he encontrado a nadie. Ezequiel 22:30. El Señor buscaba a alguien para poder, alguien que esté ahí, se ponga en la brecha y diga: Señor, tené piedad de este pueblo. Pero el Señor no encontró. Y el predicador, Cyril se llamaba, nos decía que el Señor ahora está buscando estas personas que sean lo suficientemente valientes para ponerse en la brecha y decir: Señor, aquí estoy intercediendo por mi pueblo. Pero hay algo increíble de la intercesión profética y de ahí viene lo profético, porque sabemos que aquello profético que viene del Señor, que no tiene nada que ver con nosotros. Los profetas hablaban en nombre de Dios, decía: dice así el Señor. Y es así que esta intercesión profética se maneja. Uno no ora simplemente por lo que tiene ganas de orar, sino que escucha lo que Dios quiere hacer, pero no hay nadie que pueda interceder por ello. No hay nadie que sea capaz de dejar su voluntad y decir: ya, Señor, ¿qué querés hacer vos? Entonces el Señor, cuando nosotros somos lo suficientemente humildes de decirle: ¿por qué querés que oremos, Señor? Él de su corazón nos muestra: estas son las cosas por las que quiero que ores. Esta es la manera en la que quiero que ores. Cuando Él vino, nos presentó, nos dividimos en grupos y cada grupo fue a orar por diferentes lugares de la ciudad. A mí me tocó un hospital, a otra persona les tocó la parte de la alcaldía de la plaza, a otros les tocó al frente de un bar. Y bueno, teníamos que ir a orar para ver qué el Señor quería de ese lugar. Y a mí que me tocó el Hospital San Juan de Dios, el Señor nos mostraba que en el equipo médico había mucho odio, mucho resentimiento, había un espíritu de muerte muy fuerte. Entonces, el Señor nos mostraba esto para que nosotros podamos interceder, porque obviamente los médicos capaz no saben que hay un espíritu de muerte y un espíritu de resentimiento, y se veía, y sentía los intercesores ese cansancio de la gente, ese pesar. Y el Señor nos pedía: oren por esto, oren por esto. Y fue increíble cómo el Señor daba manifestaciones. Había algunos que decían que veían unos ángeles, y otros que decían cómo el médico se santificaba a través de su profesión y cómo eran capaces de ir al frente del altar, y había unas personas que veían un altar con médicos enfrente, y realmente cosas que si bien alguien le podría atribuir a la imaginación, no, era realmente Dios, porque esas cosas ni siquiera las hemos visto ni soñado. Entonces, lo que creo que el Señor quiere hacer en esta nueva temporada es levantar a gente que sea capaz de escuchar e interceder como Él mismo. Jesús nos pide que nos volvamos un Jesús aquí en la tierra, dignos representantes como Pablo, y seamos capaces de ver y escuchar por qué está intercediendo Jesús. Capaz vos tenés algún familiar que esté mal, algún familiar que esté enfermo, que esté en una situación de precariedad capaz. ¿Y qué tal si nosotros nos acercamos a Dios y le preguntamos: Señor, ¿cómo oro por esta persona? Capaz el Señor te va a mostrar cosas que vos ni siquiera sabés. Y hay algo increíble de esto, que no necesitas más que un corazón humilde. En la noche cerrás tu puerta
y le pedimos al Señor, Señor, hay esta situación. Y esto lo podríamos estar haciendo por nuestro país, lo podríamos estar haciendo por la iglesia, lo podríamos estar haciendo por Latinoamérica, por el mundo entero. Y ser realmente esos soldados del Señor que se pongan en la brecha, que busquen levantar un muro y escuchar lo que Dios quiere. Y bueno, ¿cómo se realiza esta intercesión profética? Es metódico, hay pasos a seguir y los pasos son 6. El primero, aquí anotemos todos porque es realmente importante, porque tiene hasta tipo tiempo. El primero es vaciarnos, porque cuando uno llega con cosas del día, con cosas de la mente, con propios perjuicios, por ejemplo, si vamos a rezar por, no sé, por la iglesia, capaz uno mismo tiene algún tipo de resentimiento con la iglesia, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es vaciarnos a nosotros mismos. Y aquí va a ser 5 minutos que vamos a utilizar, se puede cronometrar, claro, utilizamos para vaciarnos, para realmente decir, Señor, te entrego todo lo que he pasado en este día, te entrego todo lo que yo pienso de esto, por lo que voy a orar, y se lo entregamos al Señor. No deben haber planes propios, no tenemos que decir, ya, por esto voy a orar y así lo voy a orar. Tenemos realmente que dejar que el Espíritu nos muestre por qué exactamente y cómo tenemos que orar. La segunda, le preguntamos al Señor por qué orar. Y aquí tenemos que realmente entrar en una actitud de humildad, en una actitud de decir, ya, Señor. Y también podemos empezar con una alabanza suave, la alabamos al Señor y vamos preguntando por qué orar. Y cuando esta intercesión profética la realizamos entre varias personas, tenemos que llegar a un acuerdo, porque ahí es donde está la fuerza. La unión es la fuerza, se dice, pues, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de llegar a una unión y todos tenemos que estar de acuerdo por qué orar. Entonces, si decidimos orar uno decide orar por los pobres, otro decide orar por los drogadictos y otro decide orar por los sacerdotes. Obviamente orar por los tres está bien, pero el Señor lo que busca con esto es una unidad. Entonces nos vamos a poner de acuerdo por qué exactamente vamos a orar. Si vamos a orar por el gobierno, ya todos vamos a estar de acuerdo que va a ser por el gobierno. Y aquí es bueno que haya una persona que esté dirigiendo, cosa que esta persona pueda ser la que unifique todos estos criterios de por qué deberíamos orar, por qué exactamente deberíamos orar y podamos llegar a un consenso donde todas las personas estén de acuerdo. Y si uno realmente se rinde al Espíritu, siempre se va a llegar a un acuerdo y siempre se va a decir, es por esto por lo que tenemos que orar. Y aquí nos tardamos como 8 minutos. No dejemos que el debate sea muy largo, sino tratemos de ser lo más abiertos al Espíritu Santo que se pueda. La tercera cosa que tenemos que hacer es cómo orar. ¿Cómo oramos? Se puede orar con un rosario, se puede orar en oración en lengua, se puede orar con cantos en lengua. El Señor dirá, y el Señor va a poner en cada uno el cómo orar. Y aquí nos ha pasado me acuerdo que una vez con el grupo oramos por el país, por Bolivia, y el Señor nos decía rostro en el piso y en lenguas. Y así lo tenemos que hacer, rostro en el piso y en lenguas. Y por ejemplo, el predicador daba un ejemplo que había pasado en un país donde unas chicas habían ido a predicar y nadie las quería aceptar la predicación. O sea, era como, no queremos ser evangelizados, no. Hasta que hicieron esta intercesión profética y el Señor les mostraba de que había mucho orgullo, mucha soberbia. Entonces les pedía de que oren de rodillas. Y así lo hicieron las chicas. Intercedieron y después de la oración la gente comenzó a abrirse al Evangelio, comenzó a abrirse a la palabra del Señor. Y así hay muchos casos en los que nosotros tenemos que ser capaces de realmente preguntarle al Señor, ¿cómo querés que oremos? Y Él nos va a mostrar. También nos puede mostrar con mucha fe, con mucha valentía, porque también a veces nuestra humanidad se mete en esto, pues, ¿no? Si estamos orando por cosas que consideramos realmente grandes o un gran gigante, capaz nos da miedo. Entonces capaz el Señor nos manda a orar con valentía, con firmeza y en su nombre. En este punto nos estaríamos tardando igual como unos 5 minutos, 4 o 5 minutos. Y aquí también todo depende de
de que tenemos que ponernos en consenso. Y algo que es muy importante también es saber, ver qué le muestra el Señor a cada uno y poner la imagen más grande. Por ejemplo, si a alguien le dice el Señor, vamos a volver a repetir el ejemplo que les daba, por los pobres, por los drogadictos y por el gobierno, por los sacerdotes, les dije, ¿no? Por los sacerdotes. Entonces, capaz el Señor, obviamente son cosas súper diferentes, pero esta persona que está de guía o de director de oración tiene que ser muy sutil a lo que el Espíritu Santo diga para ser capaz de unir esos tres criterios. Entonces, capaz, no sé, hay un espíritu de adicción, vamos a decir, que está ahí arriba. O hay mucho dolor en estos tres grupos de personas. Entonces, tenemos que ir como elevarnos y ver realmente ya. Hay estas cosas que el Señor nos está poniendo y vamos a ver por qué es realmente. Y lo mismo pasa en el cómo orar. Capaz a cada uno le muestra diferentes cosas, pero quien está dirigiendo tiene que ser capaz de unir todas estas para establecer una modalidad de oración que todos podamos hacer. La próxima sería ya lo que es. Bueno, y aquí entramos en silencio y escuchamos en el paso 2, en el qué orar y cómo orar, entramos en silencio, todos nos callamos y escuchamos al Señor. Y bueno, en el paso, de cómo orar, pueden haber una o dos maneras de orar. Como les decía, no sé, pues puede ser de rodillas y el rosario, por ejemplo. Entonces, pueden haber una o dos maneras de cómo orar. Y aquí, quien está dirigiendo, quien está haciendo como de secretario, puede definir esto, obviamente, de acuerdo con todos, pues, ¿no? Que todos estén de acuerdo. El cuarto paso, que se trata de ya la intercesión, que son 25 minutos. 25 minutos y aquí intercedemos por lo que el Señor nos ha dicho y cómo el Señor nos ha dicho. Entonces, si nos dijo por la tristeza en los corazones y de rodillas con el rosario, nos pasamos estos 25 minutos. Obviamente no tiene que ser clavado, digamos, pero es un aproximado. Y la próxima sería escuchar al Señor. Y aquí nos vamos a tomar como 7 minutos para escuchar la respuesta del Señor a lo que Él nos dice. Me acuerdo que una vez estaba orando por una persona y en esta fase de escuchar al Señor y de ver que Él también nos muestre en visiones, el Señor le mostraba a esta otra persona cómo por la persona que estábamos orando, o sea, nos juntamos yo con otra persona para orar por un tercero, ¿ya? Obviamente a distancia. Y el Señor en este paso de escuchar, le mostraba a mi amiga, la que estaba orando, cómo la otra persona le cambiaba el semblante y veía cómo una paz entraba hacia ella, en la misma persona. Entonces también nosotros podemos ver la respuesta del Señor, ver en visiones, escuchar lo que el Señor está respondiendo. También podemos pedir la palabra, si es que así el Espíritu nos mueve. Entonces siempre sepamos que en esta intercesión profética, como es algo tan sobrenatural y tan espiritual y algo tan poderoso, estamos en comunicación directa con Dios, porque de eso se trata. Nosotros estamos en la brecha y el Señor está ahí y nosotros estamos aquí. Entonces haz una conversación, no solamente haz un tipo monólogo, no, el Señor nos responde, nos muestra. Y algo también que es muy importante es de que nosotros como intercesores nos volvemos como María. Tenemos un propósito dentro nuestro que tiene que ser dado a luz. Entonces, si vos en tu vida como intercesor tenés algo a lo que el Señor te ha asignado, capaz, no sé, orar por la conversión de tus papás, eso puede ser que se tarde años, como obviamente Jesús se tardó 9 meses a nacer. Lo que el Señor te ha encargado se puede tardar años. Pero aquí nosotros tenemos que ser lo suficientemente fieles para decir, ya Señor, voy a seguir orando, aunque parezca que nada cambia, parezca que todas las cosas siguen igual, pero nosotros como intercesores tenemos que tener la confianza de que Dios nos escucha. Y por último,
Sí, escuchar en esta última, escuchar al Señor, su confirmación y compartir. Entonces compartimos entre todos lo que el Señor ha dicho. Y en el 6, que es el último, el agradecer al Señor, porque conocemos la historia de los 10 leprosos, que solamente volvió uno y le dijo, Jesús, ¿dónde están tus otros? Los otros 9, le dijo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de al finalizar todo esto, darle gracias al Señor. Y bueno, no sé quién esta noche quisiera probar este poder del cielo. Creo que sería bueno que hagamos algo más práctico porque de eso se trata. Y decirles que el Señor, esto lo he escuchado de muchas partes, de muchos lugares, no sé si ustedes lo han escuchado, pero nos está preparando para un avivamiento. El avivamiento se viene. La iglesia, su iglesia, tiene que estar lista. El Señor no puede avivar a un mundo si sus fieles hijos no están avivados. Entonces, creo que el Señor nos está mandando este tipo de intercesión profética, este tipo de conexión con Él para avivarnos, para no solamente actuar de defensa, de tipo, ya nos reunimos aquí los viernes, en mi caso, que tenemos un grupo de oración por Facebook, hasta que podamos volver a reunirnos, ya nos reunimos en Facebook y aquí estamos nosotros bien. No, nosotros tenemos que ir más allá y comenzar a escuchar lo que el Señor quiere decir, lo que el Señor está preparando para su pueblo y para el mundo entero. Entonces, si también en tu corazón está, no sé si alguna vez les ha pasado ir al Santísimo, ir a algún lugar y ver a una persona y el Señor te muestra más o menos, o sea, te dice medio que orá y te va mostrando cosas de la otra persona. Este también es un carisma que el Señor da, el de la intercesión. Entonces nosotros también tenemos que pedirle a este don, Señor, quiero ser un intercesor, quiero realmente ver lo que vos ves, escuchar lo que vos decís. Y de esa manera nosotros vamos a ser capaces de actuar como verdaderos hijos de Dios. No nos basta con solamente ir a la iglesia los domingos, venir a nuestro grupo de oración y tener nuestra vida normal. No nos basta, al Señor no le basta. El Señor quiere todo de nosotros. Y hay una frase que siempre se me ha quedado, el Señor no busca mucho de uno, el Señor lo busca todo. Entonces, que en este tipo de cosas que el Señor nos va mostrando, este tipo de mecanismos que tenemos para realmente conectarnos con Él y afectar a nuestro mundo, son el tipo de cosas que van a hacer que su iglesia se pueda avivar. Y un testimonio, el último, justo oraron por un boliche y fueron intercesores, oraron, el Señor mostró, escucharon, hicieron todos los pasos y al final lo cerraron. Terminó siendo cerrado este boliche. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos la capacidad de solamente, por así decirlo, con la oración, que parece que no es algo que es muy de acción, porque obviamente no fueron a tirar el boliche o a pararse, solamente oraron y así hicieron una reacción. Entonces que en nuestro día a día nosotros seamos capaces de realizar reacciones en el mundo visible.